se vuelve tan difícil, tan complejo, ¿verdad? Cuidar nuestra lengua, como dice ahí la palabra, cuidar nuestra lengua es cuidar nuestra vida, es tan difícil, pues ni la profetisa de Israel la libró plenamente, ¿sí? Ni Moisés que podía hablar cara a cara, casi con Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dice, no hay agua, Dios, entonces ve, háblale a la roca. Y él no le habló, él cayó y con su bastón golpeó. Sí. Es un gran pecado para Moisés, porque por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Te dije que le hablaras, no que la golpearas. En lugar de hablar, cayó. ¿Sí? Entonces, ¿qué cualidades tiene el callar dentro de lo que es la forma discursiva? Cuando comprendemos, cuando tenemos afecto, cuando se hace posible el discurso. Es entonces cuando podemos callar y podemos hablar y también podremos escuchar y escuchar a logos y ahí a la sabiduría. Es decir, al pensar efectivo, al pensar sabio. Esta es la importancia de la Shonara. Y creo que hoy día más que nunca debemos tener estos cursos, así como dice Gaby, precisamente una guía que nos diga cada día, diario, algún ejercicio sobre la Shonara. ¿Sí? Entonces esperamos enviarles este material bibliográfico para que también sea en práctica, porque solo escuchado, pues lo escuchamos y luego se nos olvida, y como estamos tan acostumbrados a un tipo de discurso, o de habla, o de habladuría, pues ni cuenta nos damos. Y cuando vamos a ver, ya ofendimos a mucha gente, o destruimos mucho mundo. Pues bien, vamos a dar paso para un debate o una serie de preguntas sobre este tema. Esperamos su participación y muchas gracias a todos. ¿Esperamos preguntas? Sí, Hugo, soy Julio, Sí, saludos Julio. a todos. Ha sido muy, muy amplio lo que han dicho y me doy cuenta que esta cuestión de Lashon Hara es sumamente extenso. Yo encontré un libro que sí que ya lo compartió Gaby, afortunadamente, que se llama Sí. Hablar bien, vivir bien, y te das cuenta de lo complejo que es Sí. todo este tema, ¿no? Porque no nada más es en la cuestión de lo que hablas, sino de lo que insinúas a veces hasta con señas, ¿no? Eso contiene mucho de Lashon Hara. Hay una parte de este libro que se llama Hablar bien y vivir bien, que dice que Lashon Hara mata a tres personas: al que habla, al que escucha y al sujeto de quien se ¿De habla. quién se habla? Entonces es muy, muy peligroso, porque a veces hasta tenemos hábitos tan arraigados en la cuestión de Lashon Hara que a veces la misma indiscreción, ¿cuántas veces no hemos dicho, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie? Sí. Y resulta que ya lo sabe todo el mundo, menos tú, ¿no? Entonces hay muchísimas actitudes destructivas, y como dice este libro, la Shejina, o sea, la divinidad se ocultó debido a nuestro Lashon Hara, ¿no? Yo creo que hay que estudiar muchísimo sobre esto, ver estos libros. Yo creo que es un compromiso que todos tenemos, no nada más nosotros, sino invitar a mucha gente a que se dé cuenta de todo esto, porque yo creo que una de las condiciones por las que estamos viviendo en la humanidad y en este país en especial, por eso nos pusieron el tapabocas, es muy, muy simbólico, ¿no? Que hablamos, nada más hablamos a lo tonto y decimos cosas, nuestra arrogancia, que es uno de los grandes pecados, Sí. nuestra arrogancia no nos permite darnos cuenta de eso, y alguien o algo tiene que hacernos reflexionar, y hay mucha lectura, pero es tan difícil entender todo esto de un solo golpe, como el Motsi Shambrar que dice Gaby, muchas cosas que tiene uno que ir haciéndose consciente de todo esto, y
cotidianamente empezar a trabajar en esto, porque realmente eso puede crear un cambio en nosotros para que nuestra lengua la sepamos utilizar con esa palabra que dicen ahora nueva, que se llama con asertividad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias, maestro. Nos has dado una excelente. Gracias a ti por tu aportación, Julio. Sí, muchas Muy gracias. buena, muy buena. Hola, Gracias. Sí. buenos días. Buenos días. Buenos días, Enrique. Hola, maestro. Buenos días a todos. Yo quisiera solamente compartir una reflexión, porque el tema de hacer la Shonara, digamos que es un asunto no solamente del ámbito personal, sino social. Son digamos, prácticas aprendidas, porque así funciona, así es el acuerdo, así funciona la sociedad. Es una realidad. Y yo quisiera preguntar, hasta cuando hablaban de todas las variedades que hay de la Shonara, yo pensaba en cuando tenemos que hablar mal de alguien en función, digamos, de un tema de lealtad con el otro, ¿no? Fulano de tal está haciendo esto y diciendo esto mal de ti. Yo estoy haciendo la shonara, pero estoy siendo, digamos, leal con alguien, porque sé o me entero que y se convierte en un círculo perverso, ¿no? Que alguien está hablando, calumniando de alguien, ¿no? Y aunque sea una mentira, pues no calumnia, que algo queda, ¿no? Entonces, ¿cómo evita uno caer en una lashon hara cuando tenemos que ejercer una práctica de lealtad con el otro, porque sabemos que lo está perjudicando en su trabajo, que le está levantando una calumnia, pero si nosotros también caer en lo mismo, maestro? Mira, Enrique, qué complejo, ¿eh? No caer en eso. Muchas veces no nos damos cuenta. Llega un alumno, había una vez en la universidad, allá en la Iberoamericana, que habían puesto una restricción a no fumar, ¿sí? Aparecía, porque antes uno podía fumar ahí dentro, en la biblioteca incluso. No, prohibido fumar, en el salón de clase. Entonces mis alumnos estaban inquietos, le digo, pues media hora, entre hora y hora, tenemos unos 5 minutos para fumarse el cigarro ahí en el pasillo, ahí sí hay permiso, ok. Y llega un chico y queda viendo al grupo, y le digo, ¿buscas a alguien? Sí, maestro, vengo a buscar un amigo, para que me lleve en su carro, me dé una aventón a mi casa a la salida. Ok, pues dime el nombre de tu amigo. Y me dice, ¿sabe? No me acuerdo, pero es un gordito así, de gorrita café, pero no me acuerdo. O sea, aquí está la lista, pues te diría si es de aquí o no es de aquí o qué pasó. Pues no, pues muchas gracias. Pues así no te puedo ayudar, se fue. Entran los muchachos, le digo, a ver, primera cuestión a interpretar de esto, porque en el discurso está el afecto, la comprensión y también la interpretación. Interprete, era sobre eso la clase. Hay un primer sentido semántico, una relación entre signos y objetos. El signo tiene un significante y tiene un significado. Es de las dos cosas. El significante es la imagen acústica y el significado es la imagen mental. ¿Qué tiene este muchacho? La imagen mental. Un gordito de gorrita café. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que no tiene? El significante. O sea, el nombre. ¿Quién es? ¿Verdad? El nombre. Nombre. Entonces, fíjese que aquí, significante, ¿qué me está tratando de decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que le falta? Significante. Entonces, este muchacho que viene a buscar al supuesto amigo, para él es insignificante.
¿sí? Y además, lo dirá muy claro, lo dirá muy claro, y lo vengo a buscar para que me dé un aventón en su carro a mi casa. ¿Sí? Es Pone un tema de interés, nada más. otro sentido, un sentido télico, que es una relación entre un acontecimiento y otro que implica un medio para lograr un fin. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo, mire, este tipo de gorrita café no me interesa, me es insignificante, pero sabe cómo lo manipulo. Es un medio para que yo logre un fin. Oye, si tú estás escuchando, tú eres el amigo y haz de cuenta que estás detrás de la puerta escuchando al que llegó a buscarte. Si tú no tienes conciencia de cuál es esa interpretación, oye, Juan, ¿cómo no te vas a acordar? Yo me llamo Enrique, ¿verdad? Pasaría y no te darías cuenta. O como el caso que les puse, ¿verdad? El subordinado que le dice al jefe, jefe, es usted maravilloso, un genio, y te está inflando y tú te sientes grandísimo, cuando en realidad es otra cosa, todo lo contrario. Pero este joven se dio cuenta de lo que estaba haciendo con el supuesto amigo, ¿no? Y el amigo se habrá dado cuenta si lo hubiera escuchado, ¿qué dijo? Tampoco. Y lo dejamos pasar. Pero ¿qué pasa en el interior de nuestra mente? Hay una parte que recibimos estímulos de orden subceptivos, o sea, por debajo de los umbrales perceptivos. No los procesamos, pero se queda. Yo no sé qué tiene este amigo mío, pero hay algo que no me cuadra. Y no sabes por qué, pero ahí la tienes. Bueno, por ello te digo que es bastante complejo, requiere mucho análisis, ¿no? Gracias, maestro. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. Perfecto. Pero por ejemplo, ¿qué pasa Bueno. Hola. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la parte de discernir, ¿no? Es decir, porque de repente podemos caer también en no discernir, ¿no? En complacer, como acababas de decir. Sí. Pero ¿qué tanto? Porque de repente las verdades, por ejemplo, también, o sea, igual que ahorita hay como mucho fake news y lo que quieras y, bueno, conspiración, Es verdad. ¿no? Pero también hay momentos de discernir, ¿no? O sea, en el momento, ahorita en el estado, en el medio científico, con todo el rollo del COVID y tal, hay todo un rollo sobre discernir sobre lo que es el COVID, lo que provoca, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una discusión científica en donde se necesita discernir, porque porque nadie tiene la verdad, o sea, todos lo están descubriendo, ¿no? Pero ¿qué tanto en el discernir, que yo no estoy de acuerdo contigo, habrá la Shonara? O en el caso, por ejemplo, de Julian Assange, que crea Wikileaks, y que justo se mete en todo un problema por andar sacando verdades con datos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se mete en problemas con los gobiernos y las potencias mundiales. ¿Qué tanto él está haciendo ahí la Shonara? Porque finalmente le está exponiendo una mentira del mundo, ¿no? Y de algo que nosotros podemos seguir, y de alguna manera estás yendo en contra de los otros, de lo que te plantearon otros. Y lo que está tratando él es de establecer verdades, ¿no? Entonces hay un punto en el que también tendrías que decidir qué tanto estás haciendo la Shonara, pero por el famoso bien mayor, ¿no? O por volver a establecer las cosas que ya de alguna manera, si ya hubo demasiado la Shonara que nos tiene en el caos mundial, que nos tiene por la falta de comunicación y demás, ¿en qué momento finalmente hablar como Julian Assange y apuntar además el dedo a decir,
tal y tal y tal, hicieron esto y tal y tal y tal, mintieron o escondieron, etcétera, etcétera, y que, ¿sabes? O sea, esa es mi pregunta. Tienes Mira, razón, Joana. Ujú. Oye, es que hay maestro, partes. maestro, Sí, maestro, Enrique. quisiera yo, Vamos. si me das oportunidad de la Sí. mano con lo que está diciendo la compañera, Joana. Joana. sí, decirte o preguntarte, tú sabes a lo que yo me dedico, entonces, ¿cómo hago yo en mi trabajo personal, conduciendo noticias o haciendo análisis o comentando sobre los temas? Vamos a pensar ahora que yo he sido absoluto y totalmente crítico, muy, 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 muy crítico, hasta niveles fuertes, hasta niveles enfermizos, dice mujer que está aquí conmigo, con el presidente y, por ejemplo, con López-Gatell, que estoy absolutamente cierto, ¿sí?, de que ha habido un manejo criminal, por ejemplo, del tema de los niños enfermos o del COVID. ¿Cómo haces para no decirlo si forma parte incluso de tu trabajo como periodista? ¿Cómo decir la verdad sin ofender a alguien? ¿Sí? Imposible. Este es el problema que vimos en uno de los seminarios, ¿verdad? Acerca de la verdad, porque decíamos, ¿qué es eso de la verdad? Pues la verdad, creo por ahí en un libro de Francis Bacon, sí, Francis Bacon decía, pues la verdad es lo que nosotros queremos oír, la verdad es lo que deseamos, porque lo que no deseamos y no queremos oír, pues no es verdad. Y si yo estoy del lado de la derecha o del lado de la izquierda, para mí será verdad una cosa y mentira la otra y viceversa, ¿verdad? Entonces, si viene una información, estoy del lado de la derecha, eso es verdadero, COVID y secretario, etcétera. Y si estoy del lado de la izquierda, eso es mentira. Entonces, ahí tiene toda la razón, Joana, decir, ¿qué es eso de discurrir? ¿Qué es eso de discernir? Discernir. Revelar. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. ¿Sí? Realidad como tal, la palabra simple significa etimológica, dominio de las cosas. Real, res, cosa en latín, dominio de las cosas. Pero la realidad es un claro oscuro de verdad y de engaño. ¿Sí? Donde tenemos esto en una forma dinámica, eso que está girando constantemente, una parte negra, una parte blanca, en un círculo lo ponemos a girar y pues vemos un gris, esa es la realidad. Y para poder más o menos hacer crítica, pues tenemos que poder discernir, como que parar el disco y distinguir entre lo negro y lo blanco o entre lo verdadero y lo falso. ¿Sí? Por esta razón, ¿qué pasa, por ejemplo, en toda esta serie de informaciones? Que, que el prolongado, ahora sí, que el prolongado discurrir sobre una cosa, la encubre y proyecta sobre lo comprendido y es una aparente, con una aparente claridad, es decir, la incomprensión de la trivialidad. Esto es, tanto y tanto decimos una cosa, tanto se prolonga un discurrir, que en lugar de aclararla, la está encubriendo, pero que parece que fuera clara. Sí, es el papel de las ideologías también. Por esta razón, ¿cómo puede ser entonces un periodista veraz? O sea, que hables con veracidad. ¿Qué es la veracidad? ¿Sí? La veracidad va a proponer sobre todo esta parte hoy de los filósofos posmodernos, específicamente bien en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, pues notamos entonces que hay
una pretensión de validez del discurso que sería la veracidad, que debe ser, que va pareado a lo estético. La veracidad de algo es aquello que es original. Una obra de arte, ¿sí? La validez que tiene una obra de arte, una pintura, por ejemplo, es que sea la original. Si no es la original, entonces no tiene validez. ¿Qué es esta veracidad del periodista? La autenticidad de su persona. Ser persona auténtica. Pero, eso no quiere decir que estés diciendo verdades o mentiras. El discurso político, la misma pretensión de validez del discurso político no es ni la parte, ni la verdad, ni la falsedad, sino la eficacia. ¿Qué tan eficaz Pero es? ¿cómo te quedas? Perdón, se corta. A ver, no sé si ahí me escucho. ¿Cómo te quedas a la mitad del camino en un ejercicio que por honestidad tiene que ser completo, maestro? Pues mira, el problema es tan fuerte Hugo, que puede. A ver, sí. Hugo, ¿podría plantear algo? Sí. Es que a mí me parece, a ver, un proceso crítico en una circunstancia social y política que tiene consecuencias para toda la población. Obviamente es una búsqueda de evitar males. Sí. En el caso, ¿cómo te llamas? Perdón, el periodista se llama Enrique Lascano. Enrique, pues tú lo que quieres Enrique es evitar ese daño, es decir versiones que no dan consecuencias más que muertes, enfermedades. Entonces ahí hay, creo que una intencionalidad en donde la denuncia de todos estos, diríamos, falsedades para que haya dolor, sufrimiento y destrucción, pues tiene otro sentido, y ahí creo que Son hará, al contrario, es crear un discurso buscando una autenticidad para una colectividad que está en peligro vía la accionará de los gobernantes. Ok. Bueno, hay tres, hablando de las, de las pretensiones de validez de los discursos, el discurso científico, el discurso pedagógico tiene sus códigos, será verdadero o falso. Ahí no hay vuelta, son sus códigos. Pero en el discurso político, la pretensión de validez es la eficacia, sobre todo, ¿verdad? Y no está mediado por verdadero o falso. Pero sí es eficaz. Puede ser algo como que lo que decía Joana, puede parecer como una mentira piadosa, y una mentira piadosa es la shonara, sí, también. Pero yo no vería... Pero lleva encaminado un fin positivo, ¿sí? Entonces el político no está comprometido a decir una verdad, sino su discurso va a ser eficaz para preservar algún evento o la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tiene sentido, mientras que el discurso artístico es la veracidad, la autenticidad, lo original, y en eso se va a distinguir sobre todo un tipo de información periodística por el grado de veracidad que tiene, ¿verdad? Pero se sabrá combinar las tres pretensiones de validez del discurso. Falso, verdadero, debe ser verdadero y debe ser eficaz y debe ser estético. Hugo, ahí yo tengo ahí una gran confusión, porque lo que hace Enrique pues es
vía su observación y su discurso, es querer evitar que haya daño a una comunidad, porque en este momento, muchos momentos, los niveles de poder lo que quieren hacer es precisamente dañar al resto de la gente y ocultar la intencionalidad de destruir y dañar. Entonces, cuando un periodista, valiente por supuesto, encara y dice, esto va a contribuir a más sufrimiento, más pobreza, más muertes, más enfermedades, evidentemente, ¿cómo lo entendemos? Yo diría, este es un discurso válido. Este sería el discurso. Pero viene la forma, y que ya lo vimos en algún capítulo anterior, recordemos, está el rey que había soñado que se le caían los dientes, ¿verdad? Manda a traer a su adivino y el adivino le dice, ¿qué significa este sueño? Y el adivino le dice, significa que se van a morir tus parientes, tu familia. Entonces le dice el rey al verdugo, ahórquenlo, mátelo. Y mandó traer otro. Viene el segundo. Le dice, mira, soñé esto, se me caen los dientes. ¿Qué significa? Rey significa que tú vas a sobrevivir a tus parientes. Tú vas a sobrevivir. Denle 2 bolsas de oro. Oye, en esencia, ¿qué dijeron los dos? Lo mismo. Lo mismo, pero fue muy diferente cómo lo trató el otro. Entonces, ahí requiere la sabiduría del habla. Ninguno cometió la shonara, no dijo mal, pero llevaba ese sentido. ¿Cómo se va a interpretar? ¿Cómo se va a interpretar el segundo? Por eso que el discurso que define a la persona auténtica está conformado por afecto, comprensión, interpretación y el saber escuchar y saber callar. ¿Sí? Por esta razón estábamos hecho el hablar bien. Entonces, paro mi lengua cuando ya detecto que hay un lashon hara, que estoy perjudicando, que no estoy haciendo ningún bien, pero el mismo objeto de información puede ser dicho de otra manera, de una manera comprensible y buena. Pues este es el arte precisamente de quien habla. ¿Sí? Y también, su lado contrario que le hemos comentado, el arte de mentir consiste en engañar a los otros con verdades. El ejemplo lo tenemos ahí a primera mano con la primera imagen que puso Gaby. Está la serpiente que le dice, ¿verdad? Prueba del árbol del conocimiento, es sabroso, mira, ¿verdad? No, porque Dios nos dijo que no lo comiéramos. No, porque si lo comemos morimos. No, sabe Dios que no van a morir, se les van a abrir los ojos. Cómelo. Bueno, el relato es más profundo, ¿eh? Y finalmente lo come. ¿Y qué pasó? Se les abrieron los ojos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces ahí inmediatamente el lector dice, ¿y ahora quién mintió? ¿El demonio? ¿La serpiente o Dios? Y nos podemos ir con que Dios es un mentiroso. Y no, porque como que no se entendió el concepto no morirán. O sea, perderán la inmortalidad, van a morir y lo que pasó es que murieron, ¿verdad? No inmediatamente, no era el fruto que estuviera envenenado, no esa era la idea. Entonces ahí estaba la Shonara, al principio. ¿Y con qué engañó la serpiente a Eva? Con verdades. ¿Sí? Ese es lo máximo, cuando se engaña con verdades. Y entonces lo creemos. Y eso es lo que pasa precisamente hoy en día con esto que le llaman posverdad, que es mentir. De otra manera, todas luces es mentir. ¿Por qué? Porque ese prolongado decir, discurrir sobre alguna cosa, pues lejos de aclararle la va a encubrir y va a parecer como que está claro, como que está bien entendido, cuando en realidad lo que está favoreciendo es el morbo, ¿sí?
y la incomprensión. Eso es lo que está haciendo. Y apartándonos del pensar. Esa es la habladuría. No sé si quede más o menos algo por ahí claro, Enrique. La verdad, sí. Hay una diferencia sustantiva. Toño, ¿alguna pregunta, Toño? Gracias. Sí, Hugo, más o menos en el mismo tono, variaciones sobre el mismo tono sería. Mira, en ese sentido, en la vida cotidiana vemos que nos conducimos con una ausencia de verdad y nos manejamos las más de las veces socialmente, pues con creencias que no son verdaderas. Y yo creo que esto nos va impactando. Así como nos vamos alejando socialmente de un habla, de un logos y de ese logos que nos lleve a una sabiduría, vemos que estos espacios se están ocupando con esas medias verdades, con esas verdades o verdades que son mentiras, y nos va haciendo obviamente una sociedad cada vez más inhumana, si podemos usar este término. O en términos políticos, regresando a lo mismo que comentaba el maestro Lascano, en el sentido de que públicamente se está mintiendo y dice, tengo otros datos, y ya se va formando un cliché. Entonces, la ausencia en nuestra sociedad cada vez más de esta verdad y estas mentiras que se repiten y se vuelven verdades. Que me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre esto, Hugo. Sí, mira, ya lo hemos comentado un poco, siguiendo el texto de Federico Nietzsche, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de 1873, donde el centro de los dos capítulos que escribe es que las verdades son ilusiones, es un ensamblaje de metáforas, de metonimias, ¿sí? Que de tanto y tanto repetirse se convierten como si fueran verdades, pero son metáforas, y yo le agregaría metáforas muertas, no vivas, ¿sí? Las verdades son ilusiones, y luego le agregaría después, es que hechos no hay, lo que hay son interpretaciones, y todo es una interpretación, y la realidad que tenemos es lo que estamos interpretando, ¿sí? Y la realidad no es otra cosa que una construcción social. La realidad es una construcción social y por eso vamos cambiando de formas de conocimiento de la realidad, de epistemologías, ¿sí? Porque estamos construyendo nuevos mundos. Entonces, la tarea que tenemos que empezar a ver es, ¿y cómo es que construimos la realidad? Si esta es una realidad social. ¿Sí? ¿Y qué cosa es esa realidad? Pero, maestro, ¿cómo le haces para no...? Con la verdad, ¿en qué se distingue verdad y realidad? ¿Sí? Ese sería el siguiente punto, buscar. ¿Sí? ¿Cómo no te haces? ¿Cómo se corta. En ese decálogo de Goebbels que decía que repetir una mentira 1000 veces la hacía una verdad. Enrique, se cortó tu voz. ¿Puedes repetirla? A ver. Va de Sí, no se escucha. ¿No se escuchó? Sí, no. A ver, ahí, nada. Ahí no sé si me escuchen. Ya. ¿No? ¿Ya se oye? Sí, ya se oye. Decía yo. Muy bien, decía yo. ¿Cómo evitar ser cómplice, maestro, de una
conspiración goebbeliana, cuando Goebbels decía que repetir una mentira 1000 veces la hacía verdad. Y finalmente, la realidad no importa, sino la percepción que tengas de lo mismo. No hay, no hay hechos, hay interpretaciones. Exacto. ¿Sí? Entonces estamos interpretando porque cómo estamos utilizando el lenguaje. Le hablamos, y eso lo aclara Federico Nietzsche también. Digo, esta mesa, y la cual le pongo un género, la mesa, pero ¿qué tiene la mesa en cuanto a un aspecto femenino? Ninguna, ¿verdad? Entonces, ahí dice, el lenguaje es arbitrario. Sí, el lenguaje, los signos son arbitrarios, pero también refleja algo, debe haber algo de reflejo de la esencia, ¿verdad? Y entonces, pues estoy construyendo algo imaginario. Digo, por ejemplo, en la física, ¿verdad? En la física clásica, los movimientos de los cuerpos spin. Es que spin no existe, ¿no? No existe. Es una construcción metafórica para referirme, es un concepto para referirme a una partícula, digamos, elemental de la física, ¿no? Sí, claro. Pero no existe. Y digo, y este libro que le estoy presentando de Lashonara es de color azul. Eso. Y todos me van a decir, perfecto, es de color azul. Sí, pero te voy a decir, los colores no existen según la física. Lo que son las pasa es ondas vibratorias. Estamos interpretando desde una cierta vibración del espectro electromagnético de colores. Claro. ¿Verdad? Pero no existe. Entonces, ¿es una mentira decirte que es azul? No, es una certeza. Tengo la certeza sensible porque tenemos bien los ojos y identificamos que es de color azul. Pero es certeza sensible. Ahora, vámonos a una certeza inteligible prescindiendo de los sentidos. No existe. Y entonces lo estoy interpretando. ¿A qué grado llega la interpretación? ¿Verdad? Por eso, es decir, ¿cómo nos vamos conduciendo? Porque es totalmente social el aspecto. Entonces, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Pues sí, ¿no? Porque ni siquiera era verdad. Y podía ser una certeza. Y una certeza que puede ser compartida por la cuestión de los sentidos o de la certeza sensible. Ok. ¿Verdad? ¿Qué problema? Realmente, nuestro problema que nos vamos acercando es, ¿y la realidad qué? La construcción social de la realidad. Todo cabe. Todo cabe. ¿Sí? La construcción social de la realidad es todo, lo estamos interpretando. ¿Dónde estoy? Y por eso mi dificultad es verdad, es mentira. Bueno, son certezas. Cada vez estamos en un mundo, en un mar, diría Edgar Morin, en un mar de incertidumbre, quizás con algunos pequeñísimos islotes de certeza donde podamos anclar algo de verdad. ¿Cuáles? Pocas. A ver, pero Hugo, dime cuáles. Pues, son los islotes de certeza. Le dices, la única verdad es que nos vamos a morir y por eso Exacto, esa estamos. La muerte es el el viejo sileno, ¿no? El primer problema de la reflexión filosófica, la muerte. O el sileno que decía, ¿verdad? Muy, muy cierto. ¿Sí? Ya cuando lo Más alcanzó, te vale le dijo, no haber ahora, nacido. me dijo el sileno, ya que me estás obligando a decirte quién eres, mejor no hubieras nacido. Pero ya que naciste... Más te valía pues, no haber nacido. Pero ya que lo sabes... Y ya ahora, que, a ver, sileno, ya más te valía no haber nacido. Ya que naciste, morir lo más pronto posible. Exacto. Sí. Sí. Pero por eso los islotes de certezas ya no existen, Hugo.
Pues los islotes de certeza se quedan, es incertidumbre, es interpretación. Por eso decíamos, antes la verdad y el ser se emparentaban, ahora ya no, ahora quedan separados. Y eso A nos mí lo conduce que... a que el pensar también se ha separado del conocimiento. Hay conocimiento, pero no hay pensamiento. A mí lo que me inquieta es este aspecto, que denunciar el camino hacia una destrucción masiva, pues para mí tiene algo de, sería una de las pocas certezas, es que vale la pena la palabra, el discurso en ese sentido. Si se va a disminuir el daño colectivo o la destrucción. Pues mira, otra vez volvemos a estas interpretaciones. Dentro del pragmatismo y del utilitarismo se dice, la máxima del utilitarismo es el mayor beneficio para el mayor número posible de personas. Pero busca la utilidad, no busca la vida. Este es el verdadero problema. ¿Qué se busca? La utilidad. Entonces, el pragmatista te dirá, todo lo que es verdadero es útil y lo que no es verdadero, pues no es útil. Okay, la verdad se refiere a lo útil y ahí este es el mundo utilitarista que estamos viviendo. Exacto, pues ahí y entonces, ¿desde qué perspectiva ética la podemos ver? ¿Sí? Por eso te digo, si recurres a una ética del tipo utilitarista, pues vas aparejado con el capitalismo y con todas sus formas de acabar con todo, ¿verdad? A través de la producción en masa, etcétera. Y acabar con las masas también. Pero, si vas con una ética kantiana, o incluso con la moral aristotélica, pues ya ves el mundo de otra forma muy diferente. ¿Sí? ¿Quién dice un Lashon Hara? No mata a uno o a tres, como dice solamente, dice Julio, sino al mundo entero. Dice ahí la parte de Torah, si alguien comete un asesinato, no mata a uno, mata al mundo. A esa dimensión lo pone, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de percibirlo? Actúa de tal manera que tu actuar llegue a ser una ley universal. El imperativo categórico de Immanuel Kant. Ahí está la solución. Actúa de tal manera que tu actuar sea una ley universal. Y una ley universal es constante. Siempre. No lo hagas porque te lo propones, porque ya es una ley. Tú acostumbras, por ejemplo, a ser puntual en tus reuniones. Sí, la primera vez hoy voy a ser puntual, la segunda otra vez, pero llega un momento en que es una ley en automático. Actúas con ese sentido. ¿Sí? Y el justo medio aristotélico entre el exceso y el defecto. Entonces no es valiente aquel que es un temerario y que agarra la moto a 250 kilómetros por hora en la carretera Cuernavaca, ¿verdad? No. Ese es un temerario, ese es un criminal, porque el que se le atravesara, ahí va a quedar. Ya ven el accidente hace una semana. Ese es un temerario, no es un valiente. Y el otro, el defecto, es un cobarde. Y el cobarde tampoco. El justo medio. No eres temerario, ni eres un cobarde. Eres lo que eres. ¿Verdad? De esa manera está, no eres un macho que anda con muchas mujeres, mujeriego, ni tampoco que sería una afeminado. No, eres hombre. Justo medio. Entonces, ahí están las virtudes del justo medio. Lamentablemente en las escuelas no se enseña esto, por eso es muy bueno lo que decía Gaby, ¿verdad? Oigan, pues sería bueno dar alguna recomendación a las escuelas, algunos minicursos para cuidar el lenguaje, sobre todo a los maestros. Sí, sí. ¿Verdad?
y a los políticos. Creo que son los dos No, primeros, ¿eh? Esos no tienen posibilidad. No tienen remedio. Ya no hay remedio. Ningún remedio esos. Sí, No. sí. El arte de la mentira está incluido en el ADN de ellos. Así es. Sí, En el ADN de todos, ¿no? Forma parte de Sí. su realidad. Es en el ADN de todos. Yo quiero comentar algo de una señora que vi hace unos días que le estaba pegando a su niña y le decía, ¿por qué me mientes? Y la niña, mamá, pues si tú mientes todo el día. claro. Vemos todo ese ejemplo, ¿no? De la mentira. Y yo me doy cuenta que todo esto que vemos es interpretaciones de cada quien tiene su interpretación de un político y del otro. Al anterior presidente muchas personas lo querían porque estaba guapo. Así nos pasa de Ay, repente. sí. Y otra persona que a mí me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Antes robaban, pero había dinero. Digo yo, pues no entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo creo que... Bueno, es que había trabajo. Sí, pero no había pandemia, ¿no? Pero en este caso yo lo que creo es que el que tiene que cambiar y hacer una metanoia útil soy yo. ¿Cuándo se va a Claro, acabar el mundo? de ¿Cuándo eso se va a es. acabar el mundo? Cuando yo me vaya ya se acabó el mundo. Sí, De acuerdo. así es. Pero en A eso mí que- estamos, creo que, a ver, si nos reunimos es en esa búsqueda de metanoia, ¿no? Obviamente, lo que hemos tenido a la mano nos ha permitido saber que tenemos que transformarnos. Así es. Pues muy interesante. La próxima semana, pues vamos a tratar este aspecto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la construcción de la realidad. Eso es muy padre. Okay. Construcción como construcción social de la realidad. Hay un libro que les recomiendo, se llama, ese es el título, Construcción Social de la Realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann, de la editorial Amororto, Buenos Aires, y se encuentra en la red también. ¿Sí? Hay muchos comentarios, videos acerca de ese texto. La construcción de la realidad social. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo es que estamos sujetos a las instituciones y cómo también se hace todo tipo de validación, o más que validación, ¿verdad? De institucionalizar algo, los comportamientos, ¿sí? Los procesos de legitimación, sobre todo en esta época en cuanto los grandes relatos se han caído que legitimaban el poder de las instituciones. Entonces, pues, ¿en qué realidad vivimos? ¿Cómo asumimos esta pandemia? ¿Es la construcción de una realidad social también? ¿Sí? ¿Qué cuestiones simbólicas giran alrededor de todo ello? ¿Qué especies de ritos o no ritos? ¿Y cuáles mitos? Imagínense todo lo que está conformándose esto. Bueno, empezaremos entonces tratando la próxima clase sobre la realidad social. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. pues entonces, si no hay otra aportación, Gaby, si no tienes algún otro comentario. Iba a decir que para hablar la Shonara hay dos condiciones necesarias. Uno es que cuando hablamos tiene que ser, esa evidencia debe de ser clara y no superficial. Si nosotros hablamos de alguien, tiene que ser una evidencia muy clara, no nada más superficial, no superficial. Y la segunda condición es que el oyente debe conocer de primera mano la validez de esa evidencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, tener ese toelet
propósito, elet en hebreo, o ese propósito constructivo. Si nosotros vamos a hablar de alguien, tiene que ser constructivo. No tiene que haber palabras de enojo, de odio, de Ambiguas. arrogancia, a lo mejor también de intereses personales. Si para mí mi interés personal es que yo suba su puesto, voy a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque hay un enojo, hay algo. Entonces, ahí ya hay un lashon hara. De esos mensajes sutiles, todos esos mensajes sutiles que a veces hablamos, pues bueno, es lashon hara. Sí podemos hablar, pero de alguien, a lo mejor si yo voy a contratar a alguien y busco evidencias, sí se puede hablar, pero si es constructivo. Si no, no. Si hay esos sentimientos de enojo, odio, arrogancia, eso es lashon hara. Nada más eso quería decir. Ok. Muy bien, gracias, Gaby. Gracias. Bueno, pues gracias a todos por su participación. Creo que se ha enriquecido mucho el tema y pues la próxima semana, de una u otra manera, pues todos llevan una continuación, ¿sí? Hemos iniciado con el tema del lenguaje y hemos, en cierta forma, seguido el mismo rumbo que implica las cuestiones del lenguaje. Pues por mi parte, muchas gracias por su asistencia. Gracias, Toño. Gracias, maestro Enrique. Gracias, Julio. Gracias. Julio Alfonso. Gracias, también maestro. por ahí estaba. Sí. Joana. Qué bueno que estuvo por acá. Sí. Varias, Yatsirek también. Bueno, yo ahorita ya no logro ver todos, pero gracias por su participación y nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes a Buenas todos. tardes a Buenas todos. tardes. Tardes. Gracias. Buenas tardes.